modernos. Este programa se hace gracias a... Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Pain. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Únete a nosotros mientras exploras el fascinante mundo de la innovación. Visita nuestras sucursales en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca para vivir la tecnología a tu alcance. Tecnocomp, por más de 20 años, líder en soluciones tecnológicas. Todo Legal, una empresa hondureña de tecnología que ofrece soluciones de investigación y monitoreo legal para compañías y equipos de trabajo. Todo Legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que pueden impactar en tu empresa. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ley Abierta. Hoy vamos a hablar un tema súper interesante. Vamos a tocar un poco sobre la Ley de Protección Social. Vamos a hablar acerca de la reserva laboral. Este es un tema pues de suma importancia tanto para para la empresa privada, ¿verdad? Tanto como para el Estado, y es importante que nosotros como abogados pues conozcamos un poco más sobre lo que menciona la ley y un montón de detalles, ¿verdad? Constitucionales que vamos a mencionar. El día de hoy tenemos como invitada a la abogada Bessie Godoy. ¿Qué tal, abogada? ¿Cómo está? Hola, mucho gusto. Un placer poder saludarles en este programa. Saludos a todo el equipo de Todo Legal. Muchísimas gracias, abogada. Y también nos acompaña el abogado Rodil Rivera. ¿Qué tal, Rodil? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Victoria. Hola, abogada Bessie. Muy bien, aquí a la expectativa de cubrir este tema sobre la reserva laboral y su declaración de inconstitucionalidad y el efecto que esto ha tenido pues en la sociedad y en el aspecto laboral. ¿Y qué tal, abogada? ¿Usted nos podría pues comentar un poco la experiencia que usted tiene en materia laboral? Sí, con mucho gusto, Victoria. Le comento que pues yo ejercí como jueza de letras del trabajo de Francisco Morazán desde el año 2014 hasta el 2021. Estuvimos ahí ejerciendo la judicatura. Además de eso, pues yo soy capacitadora del Colegio de Abogados en tema de materia laboral. Fui también analista, asesora, especialista en materia laboral en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y también me desempeñé en ese mismo puesto como especialista en materia laboral en el área de asesoría legal en la ENE, en la parte de la Comisión Interventora de la ENE. Ok, buenísimo, abogada. ¿Y le parece si empezamos a hablar un poquito entonces de la reserva laboral? Esta figura se crea en la legislación nacional a través de la ley marco, que es el decreto 56-2015, ¿es correcto? ¿O existía antes en la legislación hondureña? No, el Código de Trabajo, de hecho, lo único que regula es la indemnización en caso de que el trabajador haya cesado de su relación laboral por cualquier causa de lo que es la cesantía, ¿verdad? Que pues corresponde, como todos lo sabemos, a un mes de salario por año laborado. La ley marco viene a crear esta figura, ¿verdad? Que se le denominó reserva laboral como un beneficio a favor de los trabajadores. Ok, ¿y cuál es el estado actual de esta figura? Bueno, actualmente a raíz, como ustedes lo han mencionado desde el inicio de esta ponencia, pues ha sido declarado inconstitucional, de hecho, toda lo que es la ley marco de protección social, lo que incluye los artículos 29 y 30, que son los que dan vida a lo que es la reserva laboral. Entonces, actualmente no hay captación por parte del RAP, es decir, los patronos tenían que hacer una aportación obligatoria por mandato de la ley marco del 4% de lo que correspondería al salario ordinario del trabajador a una cuenta de capitalización individual a nombre del trabajador en el régimen de aportaciones privados RAP, que es el ente competente para la captación
de este valor. Sin embargo, dado, como le comentaba, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley marco, pues ya los patronos ya no tienen esta obligación de realizar estos aportes de carácter obligatorio, que son aportes patronales. Es decir, que el patrono no puede deducir ni un porcentaje, ni un 1% de este 4% de aportación patronal del como que si fueran aportes de los trabajadores, sino únicamente aportaciones patronales. De hecho, hay una sanción ahí mismo en la ley marco que prohíbe que el patrón obtenga algún porcentaje de esto, que es una obligación meramente patronal. Entonces, actualmente no hay captación. No hay captación ni por parte del RAP, ni la obligatoriedad por parte de los patronos de realizar estos aportes a favor del trabajador. ¿Lo que se declaró inconstitucional fue toda la ley marco o únicamente lo concerniente a la reserva laboral? No, toda la ley marco, porque el recurso de inconstitucionalidad básicamente atacó las dos formas de declarar la inconstitucionalidad, tal como lo manda nuestra Constitución de la República, es decir, por vía de forma, ¿verdad? Es decir, la forma en que se realizó el decreto de la ley marco, y también por fondo, es decir, por contenido. Con respecto a la forma, porque se pretendieron, de hecho se hizo, ¿verdad? Se reformaron algunos artículos por vía de una fe de erratas, que la fe de erratas, pues el único efecto que tiene es la corrección de errores ortográficos, gramaticales, de redacción, pero no que haya un cambio en el sentido o en la redacción del articulado. Entonces, por vía de esta figura legislativa, se cambió el contenido de algunos artículos de la ley marco y pues fue uno de los argumentos por los cuales se solicitó la inconstitucionalidad por razones de forma, ¿verdad? Y bajo este contexto de esta fe de ratas se produjo la vigencia de la ley, obviamente con vicios de inconstitucionalidad. Y también, pues, dentro de los argumentos del recurso de inconstitucionalidad y de los argumentos que dio la Sala Constitucional, que también existieron vicios de forma, porque básicamente se estaba trasladando la administración de fondos de los sistemas de previsión social, de los regímenes que la misma Constitución manda al Seguro Social, que sean administrados los regímenes de previsión, de maternidad, de muerte, de invalidez, y todos estos rubros, ¿verdad?, tienen que ser administrados por el Seguro Social. Todo lo que son los fondos permitía una subrogación de funciones o tercerización a instituciones privadas, ¿verdad? Es decir, que la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como parte del sistema de salud público, podía tercerizar estas funciones en lo que es la empresa privada. Hay un caso bien particular con respecto a concesiones de alianzas públicas privadas, ¿verdad? Pero que no es el caso. En el caso de los sistemas de salud, que son funciones eminentemente públicas, y en el caso de la administración de estos rubros. La empresa privada, porque, bueno, yo le comenté que yo laboré en el COEP, dentro de las razones por las cuales ellos decían, ¿verdad?, o mantienen la tesis de que no existe una privatización de los servicios de salud, sino que lo que iba a suceder es que es como lo que sucede con la Cámara de Comercio, que la Cámara de Comercio está administrada por la empresa privada y que da mejores resultados que la administración que ejercen los registros públicos. Entonces... como el registro mercantil que se administra por la Cámara de Comercio, ¿se refiere? Correcto, el registro mercantil, perdón. Entonces, pues ellos decían que tenía una mejor expectativa de brindar los servicios de salud. Sin embargo, pues lo que el legislador, ¿verdad?, y la Sala Constitucional revisó
tanto del recurso como de la ley, es que podría darse una especie de privatización de los servicios de salud al tercerizarse o subcontratarse, poniendo en riesgo las aportaciones de los contribuyentes que son para estos regímenes, como les digo, de invalidez, muerte, maternidad y todos estos regímenes que actualmente única y exclusivamente por mandato constitucional maneja el Seguro Social. O sea que a grandes rasgos, ¿cuáles eran los objetivos y qué es lo que perseguía la ley marco del sistema de protección social? Es que dentro de la ley marco, recuerde que ¿quiénes son los beneficiarios de la seguridad social? La ley marco lo que pretendía era la universalización, tal como lo establece la Constitución de la República, que dice que la seguridad social es un derecho para todos los hondureños, no solamente para la clase ocupada, que es lo que sucede en la actualidad. Todas las personas que deseen ser parte del seguro social, pues deben de tener un trabajo formal. De lo contrario, no pueden tener parte de los beneficios, de los derechos que se tienen para poder contribuir a lo que es al Instituto Hondureño de Seguridad Social. La clase informal, como todos lo sabemos, no puede adherirse a este régimen y tiene que usar lo que son los sistemas de salud pública. Entonces, básicamente lo que pretendía esta ley, mediante el uso de la empresa privada a través de instituciones que pudieran subrogar y prestar estos servicios de salud y lograr así la universalización, según ellos, ¿verdad?, mediante la captación de estos aportes de manera universal y poder ellos, pues también, como usted sabe, generalmente la empresa privada, las captaciones que tiene, pues las invierte, y las inversiones generalmente son riesgos, y dentro de esos riesgos está la pérdida, pues. Entonces, básicamente eso, y en el caso de la reserva laboral, ¿verdad?, que es otro de los pilares de la ley marco de protección social, pues lo que se buscaba era buscar un paliativo para los patronos, para que estos al momento de despedir a un trabajador, pues no sintieran los efectos tan fuertes de lo que conlleva el pago de una indemnización de índole laboral, sea por despido, sea por terminación de mutuo acuerdo, etcétera, por cualquier tipo de forma en que haya cesado la relación laboral, pues en algunos casos el patrón está obligado a indemnizar al trabajador, específicamente cuando se trata de despidos injustificados. Entonces, la reserva laboral venía a ser como un ahorro que el patrón hacía al pago de auxilio de cesantía. Cuando el trabajador cesaba por cualquiera de las causas que establece el artículo 111, 112 o 114 del Código de Trabajo, entonces el patrono ya tenía como cierto valor ahorrado, porque la reserva se inició a captar a partir del año 2016 y le comentaba que dejó de captarse hasta el año 2022, cuando se decretó la inconstitucionalidad y el RAP pues ya no estaba en la obligación y quedó completamente pues inhabilitado para la captación de estos fondos. Entonces, lo que sucedía era que si el trabajador era despedido, y le voy a dar un ejemplo, tenía el patrono la obligación de liquidarlo con una indemnización de 100,000 lempiras, y en la cuenta de aportación individual que el patrono había constituido a favor del trabajador en el RAP tenía 20,000 lempiras acumulados, entonces el patrono únicamente estaba obligado a pagarle 80,000 lempiras y el trabajador tenía que ir a solicitar al RAP los 20,000 que ya había ahorrado el patrono por este aspecto o esta indemnización de la cesantía a favor del trabajador. Abogada, yo considero que
Tal vez el espíritu de esta ley marco de protección social, en base a lo que usted nos ha estado mencionando, tenía muchas ventajas, tanto para el empleador como para sus trabajadores, porque ellos al final de su periodo o al final de que culminaran su contrato laboral iban a poder disponer de este dinero, de lo que habían acumulado en esta reserva laboral. Independientemente, ¿verdad? Me imagino que independientemente sea por renuncia o por despido, ellos iban a poder disponer de estos ahorros, básicamente. Y tengo entendido que no solamente era lo que ellos aportaban, sino que también esta reserva laboral iba a estar generándoles intereses, según leí en la ley marco. Y aparte de esto, le quería hacer una consulta, porque se declaró inconstitucional, ¿verdad? Pero sale de lo constitucional, ¿lo hace de oficio o es a través de una petición de cierto sector, o cómo fue que manejaron esta situación? Y lo otro es porque no esta ley se aprobó, pero no fue como de golpe para la empresa privada, porque se realizó de forma gradual, ¿verdad? Se realizó de forma gradual, es decir, que si tenían que aportar el 4%, iban a ir poco a poco, ¿verdad? Desde el 0.66%, luego lo iban a aumentar al 1.32%, hasta que la empresa privada llegara al 4%, ¿verdad? O sea, no iba a ser como un cambio o una exigencia tan brusca para la empresa privada, porque lo iban a hacer de forma, pues de a poco, ¿verdad? Entonces, esas son las dos consultas que tengo. Sí, bueno, Victoria, como usted lo dice, la reserva laboral tenía ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque el artículo 129 de la Constitución de la República le dice que la ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, y que, declarado firme el despido injustificado, el trabajador tendrá la elección a una indemnización, ¿verdad?, en concepto de cesantía, o al reintegro a su puesto de trabajo, en ambos casos con los salarios dejados de percibir. ¿Qué sucede con la reserva laboral? La reserva laboral es un pago anticipado de la cesantía. Es decir, que ahí le está coartando el derecho al trabajador a que éste opte por el reintegro, porque el trabajador solamente, y eso es un derecho no del patrono, el patrono no puede elegir cómo va a indemnizar al trabajador, porque la Constitución le manda y le otorga dos derechos al trabajador y no al patrono. Entonces, el trabajador que era despedido en forma injustificada, el patrono señalaba y manifestaba, bueno, yo ya pagué o pagué determinado porcentaje del auxilio de cesantía, y lo que hacía era consignar en sus cuentas personales el excedente, ¿verdad? Sin darle la oportunidad al trabajador de la elección, a la alternabilidad de este derecho, porque este es un derecho alternativo. Entonces, si bien tenía, como le digo, beneficios, porque si el trabajador, el Código de Trabajo establece que el auxilio de cesantía es una indemnización que se debe de pagar al trabajador cesante. ¿En qué casos? Cuando el trabajador ha sido despedido en forma injustificada, o cuando hablo de forma injustificada puede ser por despido directo o indirecto, según las causales que establece el artículo 112 y 114 del Código de Trabajo. También por mutuo acuerdo de las partes, eso lo regula el artículo 111, es decir, las partes, si bien no existe el derecho, pero el patrono, como mera liberalidad, dice yo le voy a pagar a este trabajador la cesantía, pues ese es un derecho, ¿verdad?, que se originó a partir de un acuerdo expreso entre las partes y entre otras causales, por ejemplo, la liquidación de una empresa, en los cuales genera la muerte de un trabajador, en los cuales genera el pago de la cesantía. Sin embargo, en los casos de renuncia, en el caso de la renuncia, el trabajador no tiene derecho al pago de la cesantía. Entonces, ahí sí era un beneficio. ¿Por qué? Porque el trabajador que renuncia tiene que tener 15 años laborados para recibir el 35% del auxilio de cesantía. Entonces, si el trabajador renuncia
con 14 años no tendría derecho a la cesantía. Sin embargo, con la reserva laboral, las aportaciones patronales quedan a favor del trabajador, lo que se le denomina como una compensación por antigüedad. Entonces aquí ya no forma parte de la cesantía, porque la figura mediante la cual cesó la relación laboral fue una renuncia, y la renuncia no tiene efectos indemnizatorios. Entonces la reserva laboral se constituye en una compensación denominada prima de antigüedad. Entonces tiene ventajas creo que tiene más ventajas patronales, en ese sentido, porque también ayuda a equilibrar la parte financiera del patrono para que no realice esas erogaciones así tan fuertes. Yo como juez laboral, al momento en que existen demandas por despido injustificado, generalmente son indemnizaciones que vienen a descompensar las finanzas. A veces las empresas no tienen la capacidad para afrontar una demanda laboral. Y pues también el Código de Comercio prohíbe, ¿verdad?, que se pueda afectar la productividad. No podemos, para pagar una indemnización, embargar lo que son todos los instrumentos que le dan operatividad a la empresa, ¿verdad? Todo lo que conforman los elementos de la empresa no se pueden embargar. Entonces, la empresa tiene que hacerle frente a esas obligaciones derivadas a la relación laboral, y lo que al final genera pues es que la empresa cierra, la empresa cambia de nombre buscando evadir esas obligaciones que devienen de la relación laboral. Eso con respecto a la primera interrogante. Y la segunda me manifestó sobre ¿por qué la empresa privada inició de forma progresiva? De hecho, es un pilar la progresividad, porque ustedes saben que las empresas privadas manejan un sistema de planilla, y también pues sus planes operativos y todo lo que es la parte de la productividad no podía ser afectada de forma tan abrupta con una deducción. Les voy a comentar quizás un poco en perspectiva cómo funciona. Antes el RAP, antes de la emisión de la ley marco, antes de la vigencia de la ley marco, el RAP estaba obligado, ¿verdad?, o los patronos estaban obligados a adherirse al RAP cuando los patronos tenían más de 10 empleados, y estaban obligados a captar por parte de los trabajadores en 1.5 del salario ordinario y otro 0.5 de aportaciones patronales para regímenes de vivienda e inclusión financiera. Entonces, el patrono, ¿cuánto captaba? Únicamente captaba un 3%, 1.5 patronal y 1.5% de los trabajadores. Con la vigencia de la ley marco, no solamente captaba la reserva laboral, que era el 4%, sino que también tenía que captar ese 3%, pero por previsión social, que ahí es donde entraban los seguros de pensiones y cesantías. Entonces, era una carga pesada para la parte patronal cuando hablamos, ¿verdad?, de las grandes empresas, medianas empresas y microempresas. Entonces, por eso es ese pilar de gradualidad que inició. La ley marco entró en vigencia en el 2015, pero la obligatoriedad de captación empezó en el 2016 de manera gradual, como decía Victoria, desde un 0.66 hasta llegar al 4%, que fue la captación obligatoria, hasta que se decretó la inconstitucionalidad de la ley y nuevamente volvimos al sistema del RAP, ¿verdad? Nuevamente, a partir de mayo de 2022, los patronos, mediante comunicado del RAP, ya se les ordenó que nuevamente sus planillas van con la captación según la ley del RAP, 3%, 1.5 patronal y 1.5 del trabajador. Abogado, o sea que el RAP
o sea, al momento que estuviera ya vigente esta ley marco de protección social, no era que el RAP iba a transferir esos fondos a esta AFP, sino que el patrono, aparte de reservar el 3% del RAP, también tenía que reservar el 4% de la ley marco. ¿Así es? Así es. El RAP hacía esa captación. Porque recuérdense que hasta ese momento no había una autorización. Si bien está en la ley, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros todavía no había autorizado al Sistema Bancario Nacional para la captación de esos fondos. Ok, y estos fondos, los que se captaban, se permitían posicionar en vehículos financieros, estilo fondos de pensiones que algunos bancos privados ofrecen, ¿verdad? Esa era una de las posibilidades que habría esta ley marco. Así es, se suponía que tenía un beneficio como si se tratara de los famosos seguros que tenemos nosotros, los abogados, que usted puede elegir entre una red de hospitales que están dentro de los beneficios de elegir con cuánto me voy a jubilar, es decir, entre yo más aporto, mi jubilación crece más. Uh-huh. Sí había un piso de cotización, pero no había un techo. Entonces, las personas que deseaban cotizar más al fondo de previsión podían hacerlo. ¿Ya ingresaste a la librería que lanzamos? Encuentra y adquiere libros en nuestra selección de más de 500 títulos de doctrina jurídica de primer nivel. Encontrarás editoriales como Siglo, Bosch, Didot y Marcial Pons. Solo debes ingresar a librería.todolegal.app o busca el enlace en las notas de este episodio. Y también es importante, Rodil, comentarles que esta ley marco era una reforma estructural al sector salud. Iba acompañada de 4 leyes complementarias. Esta ley venía incluida la derogación de la ley del Seguro Social y la creación de una nueva ley del Seguro Social, la creación de una ley de accidentes, de seguros de accidentes de tránsito. Yo no sé si ustedes han viajado a otros países en los cuales para poder ingresar lo obligan a pagar un seguro, ¿verdad? de tránsito, ¿verdad? Por cualquier tipo de accidente. Pues en Honduras se pretendía crear una ley, ¿verdad? Específicamente para eso, para regular los accidentes de tránsito y la ley de administración de pensiones y cesantías. Entonces, esta ley iba a ir acompañada de leyes complementarias que al final, pues, nunca... No sucedieron, no se desarrollaron. Nunca se desarrollaron. Hubieron intentos por parte del Congreso únicamente con la ley del Seguro Social, pero nunca pasó, no pasó. Claro, sí, es un tema muy sensible que después me gustaría hacer una pregunta sobre eso, sobre la actualidad que tiene o no nuestro código de trabajo. Y me gustaría saber en la práctica, abogada, qué sucedía, o sea, entre los beneficiarios y los afectados, o sea, los patronos y los empleados, cómo era esta dinámica, cómo se llevaba a cabo, y actualmente, luego de la declaración de inconstitucionalidad, ¿qué está pasando con esto? Entonces, si nos pudiera expandir un poquito sobre esto, cómo sucedía. Sí, le voy a comentar desde el punto de la práctica, desde el punto de vista de la práctica, lo que debía de ser la reserva laboral. La reserva laboral, como le digo, es un pago anticipado de la cesantía. Entonces, el trabajador que cesara su relación laboral por cualquier causa, por despido justo, injusto, renuncia, X situación, la reserva laboral era un beneficio que siempre iba a acceder al trabajador. Así este trabajador haya incurrido en una falta grave, por ejemplo, que el trabajador haya hurtado dinero de la empresa, haya maltratado a su patrono, haya dicho injurias, malos tratos, cometer hechos delictuosos. Imagínense la falta más grave que hubiera cometido ese trabajador, pero él tenía derecho a recibir todas las aportaciones patronales que hubiera hecho su empleador como parte de la reserva laboral en su cuenta de capitalización individual. ¿Qué sucedía? Con la nota de despido, él llegaba, el proceso es que debe de tener una nota de despido, una constancia que indique la fecha de inicio y fecha de terminación de la relación laboral,
llevar copia de su tarjeta de identidad y también copia de su cuenta bancaria. Con eso, el RAP lo que hace es que le saca un estado de cuenta de aproximadamente cuánto se le debe en concepto de reserva laboral, la cual se hace efectiva a través de depósitos a cuenta que realiza Banrural. Entonces, eso es un trámite rápido, está como en 15 días, 20 días y el trabajador ya va con ese dinero. Como le digo, si el trabajador hubiera tenido derecho a una indemnización y la indemnización es inferior a lo que el patrono hubiera aportado en la cuenta de capitalización individual, el patrono estaba obligado a pagar el excedente, ¿verdad? El excedente de lo que le hiciera falta para completar lo que es la indemnización. Sin embargo, le voy a comentar que cuando se dio todo este proceso, pues yo me estuve desempeñando como jueza de trabajo en los juzgados de Francisco Morazán, y todos los jueces creo que tuvimos una mala interpretación de esa figura de reserva laboral, ¿verdad? Porque al final no lo aplicábamos como cesantía, que era el espíritu del legislador, y nosotros condenábamos al 100% de la cesantía si hubiera derecho, y pues el patrono tenía que pagar el 100% de la cesantía, y el RAP no estaba obligado a devolverle al patrono las aportaciones porque ese es un derecho a favor del trabajador, es decir, que el trabajador se iba doblemente indemnizado. Entonces creo que ahí hubo una mala socialización de la ley, una mala interpretación de la ley en cuanto a la aplicación de la justicia laboral. Pues actualmente, como ya la ley no está en aplicación, nuevamente volvimos a lo que es Código de Trabajo, y con eso pues también se han afectado, ya no se están afectando tanto, ¿verdad?, por una mala aplicación de una norma a las empresas privadas. Esto es lo que le puedo decir. O sea, que de alguna manera, digamos que esta ley era una forma de bypassear algunos aspectos del Código Laboral, ¿verdad? Y en ese sentido, abogada, regresando a la pregunta que le comenté que le iba a plantear, creo que hay un debate ya hace mucho tiempo entre abogados sobre que está algo desactualizado el Código Laboral con respecto a nuestra realidad. Y pues algunos de los aspectos que se mencionan ahí son pues que nace en un momento donde pues la huelga, la situación de las bananeras y la forma, el contexto era un contexto muy particular que tal vez ya no aplica. Creo que ese es uno de los argumentos que se utiliza. Otro argumento es que uno que a mí me parece bastante válido es que no hace distinción el Código Laboral entre empresas pequeñas y empresas grandes, ¿verdad? Hay un tratamiento parejo para todas las compañías, y esto hace que como usted ya lo mencionó, en el caso de una indemnización, una empresa pequeña que no cuenta con recursos, pues básicamente desaparece o se ve obligada a recurrir a alternativas no formales o no legales. Entonces hace que sea complejo para las empresas pequeñas poderse desarrollar. Entonces mi pregunta para usted sería, ¿qué opinión le genera usted? ¿Usted cree que hay que repensar un poquito más este tema que es tan delicado como el tema laboral en Honduras? ¿O cuál es su sentir con su experiencia tanto como jueza o en la práctica privada? Sí, bueno, Rodil, yo le voy a comentar que el derecho laboral es un derecho que nace para equilibrar las desigualdades que se dan entre el capital y el trabajo. El Código de Trabajo no nace para proteger al patrono, nace para proteger al trabajador ante los abusos del patrono, ¿verdad? Básicamente, si bien los coloca, dice, en una posición de justicia social. Entonces, yo le voy a decir, si bien es cierto, sí necesitamos actualizaciones a la norma laboral, todos estos derechos que los trabajadores y que la clase obrera hoy goza, les ha costado sangre. Hace poco estuve en una conferencia internacional, y definitivamente el derecho laboral no solamente es una rama autónoma del derecho. El derecho laboral debe ser considerada como una religión, como una devoción,
porque nace, como le digo, de todas esas luchas de los trabajadores para poder obtener algún beneficio. Usted sabe cómo ha evolucionado el derecho laboral desde la esclavitud, y todavía, yo creo que todavía nos encontramos sumergidos en una esclavitud laboral. Ahora quizás tenemos una jornada laboral, pero yo creo que todos los trabajadores formales y no formales sabemos que vivimos atados a las órdenes de un patrón mediante nuestros dispositivos móviles, celulares, correos electrónicos 24/7. Y usted está obligado a estar conectado, no hay un descanso verdadero, ¿verdad? Entonces todavía seguimos en una esclavitud, le podría decir yo, y considero que nuestro código laboral es uno de los códigos más garantistas. Que sí tenemos que generar reformas, porque la vida de 1959 ya no es la de ahora, y las plataformas digitales y la era de la digitalización y automatización necesitan una regulación especial. Honduras no tiene una ley sobre teletrabajo, Honduras no tiene una ley sobre estas nuevas formas de trabajo, dentro de los cuales están los trabajos en plataformas digitales, las apps, ¿verdad? Que ahora pues ya ni se sabe a quién va a demandar, quién es el patrono, cómo se esconden esas relaciones de subordinación mediante estas nuevas formas de contratación, lo que deja completamente indefensa a la clase trabajadora. Y hay un caso reciente que ya dictó el Tribunal Europeo, cuando, yo no sé si ustedes conocen esta plataforma de Globo, ¿verdad? Los trabajadores querían formar un sindicato, pero dijeron, bueno, pero ¿y ustedes? ¿Y quién les da órdenes? Si ustedes trabajan por geolocalización, o sea, nadie les dice, lleva este pedido. Es decir, a donde esté el pedido, el más cercano es el que va y lo lleva y recibe una comisión. Entonces, ¿quién es el patrono? ¿Cómo podemos poder constatar que sí efectivamente hay una relación de trabajo, que hay subordinación, que hay salario, cuando estas nuevas formas de contratación lo que hacen es disfrazar verdaderas relaciones laborales? ¿Para qué? Para que el patrono se enriquezca y que el trabajador no tenga una indemnización laboral, no tenga derecho a un sistema de previsión, no tenga derecho a un sistema adecuado de salud. Y pues como le digo, el trabajador siempre, desde los inicios de la historia, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido la parte más débil de la relación laboral. Entonces, nuestro código es garantista, es proteccionista, y si hay que hacer reformas, sería únicamente una de tipo procesal, ¿verdad? Una de tipo procesal. Y dos, incluir, no derogar, incluir nuevas figuras que garanticen los derechos de los trabajadores en estas nuevas formas de contratación. Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad?, a este tema. Yo creo que nuestros legisladores deberían de realizar un análisis, ¿verdad?, acerca de todo lo que usted menciona con respecto a la actualidad, ¿verdad?, a la realidad que viven los trabajadores y los patronos, ¿verdad? Y, abogada, ¿nos podría comentar, ¿verdad?, un poco sobre Labor Center, cómo nace, cuál es la finalidad que tienen? Sí, con mucho gusto. Bueno, Victoria, le comento que el Labor Center nace desde que yo era jueza en materia laboral, pero nace como una página en Facebook en el año 2014 con la idea de promocionar los derechos laborales. Mi idea básicamente era informar a la población, una página completamente educativa. ¿Por qué? Porque, como le digo, el trabajador es la clase más débil de la relación laboral. El trabajador no conoce sus derechos, al trabajador fácilmente lo engañan. Generalmente la clase obrera es de muy baja escolaridad. Entonces, estos conflictos laborales, a veces al no tener un adecuado asesoramiento, el trabajador pierde sus derechos por cuestiones procesales como la prescripción, ¿verdad? Si no reclama a tiempo, si no hace el reclamo dentro del término que establece la ley. Entonces, básicamente, yo había iniciado de manera formativa
educativa y para promocionar los derechos laborales y los derechos humanos, porque yo tengo una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y también básicamente era eso, ¿verdad? Asesorar de manera educativa, informativa a la población en general. Cuando yo me retiré por renuncia de lo que es la Corte Suprema de Justicia, pues yo inicié mi bufete en compañía de otros socios, ¿verdad? Que pues le estamos dando ese empuje con especialidad en materia laboral, ¿verdad? Ese es nuestro punto focal, el asesoramiento, la representación procesal, la capacitación empresarial en materia laboral. Ese es nuestro punto focal, pero también atendemos en las demás áreas del derecho. ¿Y qué tipo de clientes atienden, abogada? Sí, dependiendo los servicios que requieran, estamos a disposición de todos los trabajadores, estudiantes, abogados que deseen. A veces abogados nos visitan porque tienen algún problema de índole, alguna duda de índole procesal o sustantiva en materia de derecho del trabajo, y pues nosotros les orientamos en sus casos, además pues de llevar casos per se, ¿verdad? Desde el inicio, por despidos injustificados, asesoramiento a sindicatos, a empresas, capacitaciones. También pues yo trato de fomentar a través de nuestras redes sociales lo que es el hábito de la lectura. Entonces también tenemos compendios y venta de doctrina jurídica para que todos nuestros colegas pues tratemos de estar actualizados y podamos brindar un mejor servicio. ¿Y brindan algún tipo de capacitaciones o realizan eventos, verdad, acerca de estas doctrinas jurídicas que usted menciona? Así es. El año pasado iniciamos nuestro primer encuentro regional de defensores de derechos del trabajo y tuvimos, este fue un foro, ¿verdad? En el cual tuvimos la participación, un foro de 3 días, tuvimos la participación de El Salvador, Brasil, Guatemala y pues como representantes de Honduras, mi persona y otros socios, dentro de ellos el abogado Venancio Ocampo, que él es ex magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Laboral, entre otras personas que figuraron, ¿verdad?, como parte de este foro regional, patrocinado por Labor Center y Agencia ORE, ¿verdad?, que somos firmas hermanas. Y también realizamos capacitaciones, congresos nacionales e internacionales. Hace poco tuvimos un congreso internacional que de hecho se titulaba El trabajo en las plataformas digitales, en donde tuvimos como ponente principal al doctor Domingo Savio Saguinagui, que es un conferencista internacional de talla mundial en Brasil, que nos visitó, patrocinado exclusivamente por nuestra firma, con el objeto de pues brindar todos sus conocimientos a favor del gremio, ¿verdad? Labor Center, le voy a decir, tenemos una finalidad no tanto de lucro, sino también por el punto de que queremos que el derecho se aplique de la forma, a mí como jueza, se lo digo porque a mí me tocó administrar justicia y es triste ver esos escritos de abogados con poca fundamentación, con muchos errores ortográficos, con deficiencias de redacción. Entonces, a través de Labor Center, porque nosotros, si ustedes ven en nuestras páginas, nosotros solo sacamos el costo operacional, básicamente, para poder brindarles a todos nuestros colegas, ¿verdad?, un poquito de lo que nosotros hemos aprendido en el transcurso y en nuestra experiencia profesional. Importante trabajo el que hacen, abogada. Todos los enlaces de los sitios de ustedes los vamos a poner aquí en las notas del episodio, y también cuando compartamos un artículo en Ley Abierta ahí van a salir los enlaces para que las personas puedan llegar a sus sitios. Le comento,
en nuestra plataforma, en Todo Legal, de lo que más tráfico nos genera de manera orgánica, siempre ha sido toda la temática que gira en torno, todas las leyes y la documentación que gira en torno al derecho laboral. Entonces, de las leyes más visitadas y lo que más tráfico jala es esto. O sea que lo que quiere decir únicamente es que hay un gran interés en la población de conocer más de estos temas. Así que es muy importante. Y me gustaría preguntarle, abogado, ¿usted cómo hace para hacer procesos de investigación legal en Honduras y para estar al tanto de los cambios regulatorios? ¿Qué herramientas utiliza o cómo se da cuenta de estas circunstancias? Sí, bueno, yo le comento que dentro de las cosas que yo promuevo, de los hábitos que yo promuevo, es la lectura y la investigación. Como docente, yo soy docente de primaria, de universidad y capacitadora del Colegio de Abogados. Entonces, estamos obligados a leer, a estudiar, a investigar, a buscar fuentes para poder comprobar la información que nos han dado. Entonces, generalmente buscamos textos, doctrina, libros físicos, libros web, buscamos en web, en internet, y pues ahora que tenemos la plataforma de Todo Legal, pues que vamos a hacer uso de todos esos beneficios que tienen para nosotros, ¿verdad? Ya que ustedes manejan pues ya actualizada todas las leyes, que eso pues hasta nos dimos cuenta, hasta que nos dimos cuenta, pues estamos en ese proceso de suscripción a lo que es su plataforma. Ha sido una muy buena plática, abogada. La verdad que le agradecemos por su tiempo. No, yo estoy pues muy alegre, muchas felicidades por ese gran trabajo que ustedes hacen en Todo Legal. Es necesario que el abogado se actualice en las herramientas digitales necesarias para poder actualizar nuestros conocimientos en el uso de estos sitios web, herramientas, plataformas digitales, que lamentablemente los abogados, yo no sé por qué, tenemos una enemistad con la tecnología. Y pues yo estaba leyendo un libro de Oppenheimer que es el mundo del trabajo, ¿verdad? El futuro del mundo del trabajo. Y él dice que una de las carreras que está pronto por desaparecer es la carrera de derecho, los abogados. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a sobrevivir? Los que nos actualicemos a este nuevo mundo digital, ¿verdad? Entonces sí, es un gran trabajo que por lo menos si nosotros creo que estamos en ese proceso de actualización, tenemos más expectativas de poder tener más éxito, ¿verdad? A diferencia de otras personas que no buscan la actualización, el estudio constante, pues como decía Couture, ¿verdad? Abogado que no estudia cada día es menos abogado. Entonces, para mí ha sido un placer poderles acompañar y pues estamos siempre a la orden. También me gustaría pues sugerirles como un tema importante lo que es el sistema de administración de justicia laboral. Requiere reformas, ¿verdad? Estructurales. Entonces es importante que la población, que las personas que tienen el poder político puedan y tal vez a través de estas plataformas puedan escuchar los problemas reales que aquejan a la justicia laboral. Entonces, para mí es un honor, un completo placer, ¿verdad?, haberles acompañado el día de hoy. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.